En nuestra lección para este día vamos a hablar sobre Jesús y el Padre. Ya ayer habíamos dejado introducidos estos temas porque es necesario que nosotros veamos esta maravillosa revelación de Dios hacia nosotros, de la deidad hacia la humanidad. Vamos a orar para pedir que el Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos mientras reflexionamos en su santa palabra. Querido Padre, necesitamos sabiduría de lo alto. Este misterio para nosotros sobrepasa nuestro entendimiento, pero tú nos has revelado lo que necesitamos y te agradecemos por esta revelación maravillosa. Por favor, ayúdanos a aceptarla por fe y a vivir con la seguridad, la certeza de que al relacionarnos contigo, nuestra vida se fortalece. En el nombre de Jesús, amén. Como hemos visto ya, en el Evangelio de Juan hay un mosaico de temas. Por eso han notado que a veces hemos ido desde el principio hasta el final en una sola semana. Porque a lo largo de todo el Evangelio se notan diferentes temas que está tratando el apóstol. Entre ellos, esos temas tienen que ver con la deidad. Y es bien interesante que desde el principio Juan nos ha presentado la diferencia que hay entre el Padre, el Hijo, e incluso en el capítulo 1 ya se nos presenta al Espíritu Santo. Y luego va a ir desarrollando estos temas a lo largo de todo el Evangelio. Y ayer ya decíamos esa estrecha unidad que había entre el Padre y el Hijo, al punto que Jesús dice, el Padre y yo uno somos. Claro, no se está refiriendo a que sean un solo ser, un solo cuerpo. No, se está refiriendo a que son una unidad y que trabajan, como lo vimos ya el día de ayer, en pro de nuestra salvación. Tienen un propósito definido. Pero vamos a comenzar hoy con una narración que sucede allá en Génesis capítulo 3. ¿Por qué esto va a ser importante? Porque Dios creó a la humanidad para tener una relación personal con nuestros primeros padres y con nosotros. Dios creó a seres libres, seres inteligentes, con los cuales pudiera relacionarse y a los cuales pudiera revelarse en toda su plenitud. Pero entonces entró el pecado. Y el pecado, entre una de sus muchas definiciones, es una ruptura entre Dios y la humanidad. Los seres humanos rompimos la relación con Dios dándole entrada al pecado. Eso fue lo que pasó con nuestros primeros padres y se ve claramente en esta narración. Desde el verso 7 hasta el verso 9 de Génesis 3 dice así: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Tal vez lo he dicho con un tono de voz que no debería. Tal vez debía haber hecho el tono de voz que seguramente fue el tono que usó nuestro Dios al principio. Un tono de búsqueda, tal vez incluso con un dejo de tristeza, porque Dios sabía lo que había pasado, pero necesitaba, estoy usando palabras humanas nuevamente, necesitaba hacerle saber a Adán cuánto le dolía lo que había sucedido. Así que tal vez la pregunta fue en un tono diferente. Tal vez la pregunta fue, hijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Porque antes de la entrada del pecado, yo me estoy imaginando esto, pero antes de la entrada del pecado, Adán y Eva corrían al encuentro de Dios. Cuando escuchaban que Dios estaba llegando al huerto, ellos corrían a la entrada del huerto a recibirlo. No sé cómo es que hacían eso, ¿no? Yo estoy tratando de imaginarme esto, pero yo quiero que te lo imagines conmigo. Pero en esta ocasión, Adán y Eva se esconden. No van a recibir al Padre, no van a recibir a Dios. Y entonces Dios tiene que hacer esta pregunta. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me saliste a recibir
qué te hiciste? Y nosotros conocemos el resto de la historia. Pero lo que quiero destacar es lo siguiente. Es justamente por la entrada del pecado que Dios tiene que intervenir. Lo voy a decir de esta manera. La única manera de salvar la brecha que ocasionó el pecado al separarnos de Dios es que Dios solucione ese problema. Los seres humanos no lo podemos solucionar. Siempre estamos huyendo de Dios. Nosotros no podemos sanar nuestra relación con Dios. Por eso es que Dios tomó la iniciativa y vino al encuentro de Adán y Eva. Y eso solo fue el primer paso de Dios. Porque luego haría, lo voy a decir de esta manera, y me emociona muchísimo pensarlo, pero haría lo indescriptible, lo impensable. Dios se volvería un ser humano. Y ya lo dijo nuestro pastor la semana pasada. La encarnación de Jesús es una suprema humillación. Para Jesús, hacerse un ser humano como Adán ya hubiera sido una humillación. Y ahora hacerse un ser humano degradado por el pecado, es decir, con una naturaleza tan desgastada por el pecado, asumir ese cuerpo que tomó 4000 años después de la entrada del pecado. Si eso no es amor, no sé qué sea. Pero ¿sabes por qué esto es importante? Y como digo, esto me emociona muchísimo, sinceramente. Porque esa acción de Dios de llegar al jardín del Edén fue completada, si puedo usar esta palabra, por la acción de Jesús. Cuando allá en los concilios eternos Jesús se entregó. Por eso dice la Biblia, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Se entregó para poder salvar la distancia que nos separa de Dios. Y lo cumplió viniendo a esta tierra. Solo un miembro de la deidad, solo Dios, podía realmente restaurar esta relación. Y Dios tomó la iniciativa. Y Jesús vino a esta tierra para poder restaurar lo que nosotros rompimos. Ayer leíamos ya San Juan capítulo 1, versos 1 y 2, y se nos presenta a Jesús como creador para que no quede duda de que quien ha llegado a la tierra, y el verso 14 va a decir que puso su tienda aquí al revestirse de humanidad, quien ha llegado a la tierra es Dios mismo, haciendo lo mismo que sucedió en Génesis capítulo 3, para buscar y salvar lo que se había perdido. Y esto es maravilloso, porque si lo piensas bien, si no fuera Dios el que toma la iniciativa, y si no fuera Dios el que vino a esta tierra para salvar la brecha de la humanidad, para llegar hasta la cruz y rescatarnos de la muerte eterna, nosotros estaríamos irremediablemente perdidos. Y Satanás estaría regocijado porque habría ganado en el universo, habría logrado demostrar que Dios no ama a sus criaturas lo suficiente como para sacrificarse. Pero Jesús, como la suprema revelación del Padre, de la deidad, nos muestra que Él está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias por ti y por mí. Y esto, sinceramente, solo podemos agradecerlo, porque Dios ha sido maravilloso, ha sido misericordioso. Y como decíamos, hay suficiente evidencia para saber que Jesús es Dios, para saber que el Padre es Dios y para saber la obra del Espíritu Santo. Cuando vamos a la Biblia, en San Juan 10, Jesús dice, y vamos a leer este pasaje porque no quiero que sean mis palabras, la verdad es que las palabras humanas se quedan cortas.
Pero yo quiero que vean lo que dice San Juan 10. Y esto es maravilloso. Jesús dice, verso 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Verso 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué está queriendo decir Jesús acá? Bueno, en este libro, El deseo de toda la gente, es un libro maravilloso, resume esa frase de Jesús en una frase maravillosa. Y la frase es, en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Más adelante, Elena de White en esa misma cita dice, la divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Si no fuera por la divinidad de Jesús, estaríamos perdidos. Pero Jesús, que tiene la vida, es el que garantiza nuestra vida, porque entregó su vida para darnos vida a nosotros. Esa tremenda ironía, que Él pagó con su vida. Su muerte garantiza nuestra vida. Y su resurrección, claro está, ¿no? Porque ahí lo dice, tengo poder para ponerla y tengo para ponerla, para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Así que nuestro Dios es tan maravilloso. El Padre envía al Hijo. El Hijo se entrega voluntariamente, da su vida por nosotros, porque Él como Dios sabe que es el único que puede solventar esta brecha que abrió el pecado. Esto responde a una afirmación que en cierta ocasión hizo un ateo. En nuestra lección aparece esta afirmación. Un ateo escribió, en nuestra oscuridad, en toda esta inmensidad, no hay ningún indicio de que venga ayuda de otra parte para salvarnos de nosotros mismos. Esa es la condenación, como dijo el Señor Jesús, que vino la luz y los seres humanos amaron más las tinieblas que la luz. Es verdad, el universo es un lugar oscuro, pero es oscuro para aquellos que no han tenido esa experiencia de encontrarse con Jesús. No estoy hablando del aspecto físico del universo, porque de hecho el autor no está hablando del aspecto físico del universo. Noten que él dice al final, nadie nos va a ayudar a salvarnos de nosotros mismos. Y es verdad que ningún ser humano, ningún avance científico de los seres humanos, ni la famosa singularidad de lo que están hablando los científicos ahora, tú puedes buscar por ahí, eso no nos va a salvar. Pero Juan 3:16, San Juan 10, 17, 18, y bueno, el Evangelio de Juan y las Escrituras nos muestran que sí, hay alguien que vino a ayudarnos, hay alguien que vino a este mundo para cambiar nuestra realidad. San Juan 10:10 lo dice. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y la razón por la que Jesús puede dar vida y dar vida en abundancia es por su divinidad. No hay otra forma. Qué triste es que el ser humano, ya sea desde perspectivas ateas, en las que se ve abandonado de todo, o incluso desde perspectivas teológicas que rebajan la divinidad de Jesús, se ha negado a aceptar toda la ayuda divina que Dios ha prometido para el que cree. Por eso San Juan 3:16 dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna. Y el apóstol Juan esto lo va a repetir muchísimo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Por eso notamos, el Padre es Dios, y esto lo vamos a estar repitiendo. Y no me es pesado repetirlo, y si alguien se cansa de que esto se repita mucho, pues no me voy a disculpar, porque simplemente esto tiene que quedar claro. El Padre es Dios, el Hijo es Dios,
Y esa relación íntima que hay entre el Padre y el Hijo garantizan nuestra seguridad de salvación. Que Jesús sea Dios hace que sus palabras, cuando dice yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, y que yo voy a poner mi vida y la vuelvo a tomar para garantía de ustedes, tengan sentido. Con esa seguridad podemos saber que aunque estemos pasando por momentos difíciles, Dios está cuidando de nosotros. Dios se interesa en nosotros, porque un día vino a esta tierra, anduvo entre nosotros como un ser humano, con su divinidad velada, para poder estar entre nosotros, pero que ahora mismo intercede en el cielo en nuestro favor, y pronto vendrá por segunda vez. Pronto vendrá por segunda vez. Que el Señor nos ayude a mantener esta confianza firme en la obra del Señor Jesús. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tu palabra. Nos emociona saber cuánto has hecho por nuestra salvación. Gracias por esta revelación que nos das sobre la divinidad de tu Hijo amado. Y gracias porque podemos confiar completamente en ti. Oramos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador. Amén.